Bueno, comenzamos. Si se van sumando, vamos aceptando. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio a la unidad de bases de datos. Bueno, seguramente va a ser un poco la más complicada, esperemos que no. Poder ayudarlos, como siempre, a través del foro sincrónico, mensajes privados por la plataforma. Estamos disponibles para acompañarlos en este recorrido. Esta unidad también tiene una parte teórica y una parte práctica, como las anteriores. Y luego de que terminamos con la unidad de base de datos, se vienen las unidades de integradores. Viene una unidad que vamos a ver algo de mapas, algo de teoría y algo de práctica, donde esta parte no va a tener evaluación. Y después los integradores, donde va a haber varios temas para elegir y van a tener que desarrollar. Pero bueno, eso lo vamos a ver y presentar en el sincrónico de la semana que viene. Así que bueno, los dejo con la teoría de bases de datos que les va a hablar Luni. Después Santi les va a estar compartiendo un poco lo que es la práctica. Y bueno, y como decíamos, veníamos diciendo en las clases anteriores, las preguntas que se puedan dejar para el final, bien. Hay algunas que sé que no, porque son de cosas muy puntuales del momento. Trataremos de responderlas. Pero bueno, lo que se pueda dejar para el final mejor, así la clase no se hace tan cortada, simplemente por eso. Así que bueno, bienvenidos a todos y vamos con bases de datos. Te dejo, Luni. Gracias, Cande. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos, que no los saludé. Bien, ¿me dicen si pueden ver bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, entonces, como nos anticipó recién Cande, vamos a tratar esta semana con base de datos. Capaz es una unidad un poco diferente a lo que venimos trabajando a lo largo del módulo. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más explicativo para que no, digamos, para que se pueda entender bien y no ocurran demasiados problemas a la hora de poder realizar el práctico. En nuestra hoja de ruta lo que vamos a ver hoy van a ser el concepto de lo que es una base de datos, las bases de datos relacionales, particularmente, que es la que vamos a ver en el práctico, el lenguaje SQL, que algo se estuvo hablando en unidades anteriores, hoy lo vamos a ver un poco más en profundidad y en esta unidad también. Base de datos geoespaciales con PostGIS y Postgre. Y finalmente vamos a hacer el práctico de esta unidad. Bien, entonces, para empezar con las bases de datos, lo primero que nos vamos a preguntar, tal vez muchos no saben o no han utilizado, o tal vez otros sí, ya tienen un poco más de idea. Básicamente una base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar diferentes datos, diferente información de manera sistemática y donde nosotros como usuarios podemos acceder a ellos recurrentemente en diferente tiempo. Estas bases de datos están particularmente diseñadas para que diferentes usuarios puedan consultar, puedan hacer modificaciones en estas bases de datos, eliminar información, insertar información de una manera más eficiente y segura. Ahora bien, si nosotros vemos esta imagen, tenemos principalmente base de datos, como les había mencionado recién, y después tenemos los sistemas de gestión de base de datos. Estos sistemas son programas que permiten almacenar esta información de una manera también estructurada para que nosotros podamos acceder a las bases de datos de una manera recurrente. Principalmente esto con los sistemas estos de gestión de base de datos controlan el acceso, la seguridad y la integridad de estos datos y facilita principalmente el trabajo cuando se hace o cuando se utilizan bases de datos de grandes volúmenes. Entonces tienen esa ventaja que tal vez de otra manera no lo podríamos utilizar. Ahora bien, nosotros como usuarios podemos acceder a una base de datos que está comunicada a este sistema de gestión de base de datos a través de algún cliente.
Un cliente se entiende como un software, una interfaz que nos va a permitir a nosotros interactuar con este sistema de gestión de base de datos y poder acceder a una base de datos particular. Un cliente, por ejemplo, puede ser el SQL Server, que no sé si alguno lo conoce o ha trabajado, o el PGAdmin, que es el que vamos a trabajar nosotros hoy en esta unidad. Ahora bien, acá tenemos algunos ejemplos de sistemas de gestión de base de datos que capaz alguno ha escuchado, como Oracle, MySQL, SQLite. Principalmente estos que acabo de nombrar son con licencia. Nosotros vamos a utilizar el PostgreSQL, que es libre, es decir, no tiene licencia, es gratuito, que ya viene trabajando, ya viene mejorando, hace bastantes años que está en funcionamiento, entonces tiene muy buen resultado. Acá otra vez abro un paréntesis, como generalmente hago, no hay uno mejor que otro, simplemente uno utiliza el que se sienta más cómodo, el que le gusta, el que pueda acceder en su momento, todos son muy buenos. Y bien, luego de los sistemas de gestión de base de datos, acá hay algunos ejemplos, nosotros podemos acceder a diferentes bases de datos, que las tenemos representadas acá, a través de clientes. Nosotros veremos utilizando en todo este módulo QGIS. Hoy particularmente vamos a utilizar el PGAdmin para esta unidad, que vendría a ser un cliente para que nosotros podamos acceder a estas bases de datos. Ahora bien, Se cortó, ¿no? Sí, Luni, tenés el micrófono gracias. apagado. Bueno, les decía que particularmente hoy vamos a hacer mucho hincapié en lo que son las bases de datos relacionales, que estas son conjuntos de tablas que están también estructuradas. Nosotros a lo largo del módulo veníamos trabajando mucho con datos en formato shape, que si ustedes recuerdan, nosotros siempre trabajábamos con la tabla de atributos, que está bien organizada en filas, donde esas filas tienen diferentes objetos o entidades, y cada uno de esos objetos va a tener un atributo particular, que son las columnas. Entonces, estas tablas estructuradas pueden o nos permiten a nosotros que sean vinculadas entre sí por un campo particular. Ahora, ¿cómo hacemos estas vinculaciones? SQL, que es el lenguaje que vamos a utilizar, presenta diferentes herramientas que nos permiten a nosotros generar diferentes sentencias y hacer nuevas tablas con alguna información de interés. Es decir, nos va a permitir vincular diferentes tablas que tienen diferente información y vamos a poder seleccionar aquellas que querramos o que nos interese determinar dentro de ese conjunto. Bien, dicho esto, como les había mencionado previamente, nosotros utilizábamos mucho o venimos utilizando mucho las capas en formato shape, donde tienen su tabla de atributos. Esto lo para que puedan relacionarlo e imaginárselo, porque a veces tal vez estos conceptos nuevos es difícil poder imaginarlo, entonces vamos a algo que ya conocemos y que ya hemos trabajado, donde nosotros tenemos entidades. Las entidades van a ser objetos únicos que van a estar dentro de nuestras bases de datos en filas. ¿Qué son estas entidades? Puede ser cualquier cosa. Puede ser provincias, pueden ser personas, pueden ser departamentos, puede ser cualquier cosa. Y dentro de esas entidades, cada una de ellas va a tener propiedades, que si recordamos en la tabla de atributos, tenemos columnas donde cada fila va a tener una propiedad particular. Ahora bien, dentro de estas entidades podemos hacer vínculos entre las diferentes entidades a través de relaciones, y esto es lo que nosotros vamos a trabajar como una base de datos relacional. Ahora bien, algunos aspectos importantes a tener en cuenta, particularmente en esto de las bases de datos relacionales. La primera de ellas es que el cruce entre filas y columnas solo puede dar un valor.
Es decir, esto nos evita que tengamos datos duplicados y solo tengamos un único valor cuando se cruza una fila y una columna. Otro de los aspectos importantes es que cada una de las tablas se le asigna un nombre exclusivo, es decir, no podemos tener dos tablas que tengan el mismo nombre, porque esto nos dificultaría a nosotros a la hora de buscar y saber qué tabla queremos modificar, consultar o vincular con otra tabla. Entonces es muy importante que cada una de las tablas que se va a tener presente tengan un nombre exclusivo. Otro de los aspectos es que cada columna representa un atributo de la entidad, es decir, una propiedad particular de la entidad. Cada atributo debe tener también un nombre único. Esto nuevamente, que está relacionado mucho con la segunda, nos permite a nosotros evitar tener problemas a la hora de querer llamar una propiedad particular, que a lo mejor si tiene el mismo nombre con otra columna, nos encontramos con este problema de no saber a qué es lo que realmente estamos llamando. Entonces, muy importante que cada columna, cada atributo tenga un nombre único. Otro aspecto importante es que cada fila represente un objeto del mundo real, es decir, no se admite una duplicación. Por ejemplo, no puede haber dos personas, o mejor dicho, no puede haber una persona que tenga dos DNI, por ejemplo. Entonces es muy importante esto, que cada fila representa un objeto y no puede estar duplicado. Y finalmente, que los atributos pueden contener datos de determinado tipo. Pueden ser numéricos, 1, 2, 3, 0, 5, 0, 6. Pueden ser textos, pueden ser booleanos, que estos son que sean verdadero o falso, o ceros y 1. Pueden tener también datos de tipo de fecha y geometría. Entonces, estos son algunos de los aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poder trabajar con una base de datos de tipo relacional. Ahora bien, como les había dicho, nosotros venimos trabajando bastante con muchas bases de datos, pero ¿por qué creen que sería importante utilizar bases de datos? Esta es una pregunta abierta que la dejo para que el que se anima y quiere contarnos qué piensa de que por qué es interesante trabajar con bases de datos. O si alguno ya trabajó con bases de datos también. O si todos somos nuevos. Sí, Diego está levantando la mano. No sé si es para algo muy puntual o lo dejamos. O sea, lo de bases de datos siempre he sentido que es muy bueno, porque cuando uno ya pasa de la cartografía común a trabajar con muchos datos, por ejemplo, en motores como más avanzados, como puede ser Google Earth Engine, tener como la capacidad de comprensión de cómo están trabajados los datos y de qué forma se llaman los datos, para después poder trabajarlos con JavaScript o con Python, nos entrega mayor facilidad porque al entender de qué manera están configurados los datos provenientes de un satélite, por ejemplo, podemos ya trabajar las filas y columnas de las matrices de distinta manera. Entonces siento que es bastante bueno, aparte pues se pueden hacer distintas segmentaciones de datos y parcializaciones. Y también sirve para entrenar los modelos más adelante, que me imagino que vamos a ver en el curso. Gracias, Diego. Sí, tal cual. Agrego también a lo que mencionaba Diego, el uso de bases de datos también nos permite trabajar de forma colaborativa. Por ejemplo, si todas las bases de datos las tenemos en un servidor, cuando tenemos grandes volúmenes, que es mucha información, nos permite también al mismo tiempo estar trabajando en diferentes grupos y no necesariamente tener que esperar hasta que una persona haga un cambio o un análisis y después nos pase la base de datos, sino que simplemente uno hace algún cambio y ya automáticamente el grupo entero puede observarlo. Entonces eso facilita mucho, es muy eficaz en ese caso. Y otra cosa muy importante es que las bases de datos establecen ciertos dominios que nos ayudan a nosotros a garantizar la integridad de los datos que estamos manejando. Es decir, que los datos que nosotros vamos a tener en la base de datos sean válidos, sean coherentes, es decir, sean correctos. Por ejemplo, suponiendo que nosotros tengamos una base de datos donde tenemos un campo que sea la edad de personas,
tener como dominio dentro de ese campo que sean números enteros de 0 a 120, por ejemplo, eso nos garantiza de tener datos reales y no tener, por ejemplo, una edad que sea 5,8, que es algo que no estaría correcto. Entonces, esa es una particularidad muy importante que nos garantiza que los datos que realmente nosotros vamos a utilizar sean correctos y sean coherentes. Bien. Luni, perdón, con respecto a esto que estabas preguntando, te puedo leer, Mili en el chat dice, creo que es importante por la capacidad de datos que puede contener. La verdad no he trabajado con esto, pero me parece súper interesante. Juan dice, ¿es para aumentar representatividad de muestra? Pregunta. Bueno, y contestó Santi. Ineri dice, como un documento de Drive. Gracias, Cande. De nada. Tal cual lo que dijo Mili. Lo de documento de Drive no me quedó claro a qué se refiere. Bueno, Santi. Neri, ¿puedes ampliar la pregunta? Sí, no, yo lo he relacionado cuando vos trabajas en un documento que está alojado en Drive y otras personas pueden ingresar y utilizar esa información también. A eso me refería. Bien, a ver, un documento Drive no sería una base de datos de acuerdo a las características que habíamos mencionado anteriormente, pero sí esta idea de que al mismo tiempo personas puedan acceder a una base de datos, puedan hacer diferentes análisis, ya sea una consulta o ya sea una eliminación de algún campo o demás, eso sí sería algo parecido a lo que pasa en Google Drive, donde el resto de personas que está dentro de esa, o que comparten esa base de datos, pueden acceder inmediatamente a esos cambios y pueden ver esos cambios. Obviamente dentro de estos sistemas de gestión y en las bases de datos hay ciertos roles, es decir, hay roles donde te permite hacer ciertas ediciones y hay roles donde simplemente uno puede ser un consultor, es decir, ver o hacer alguna consulta dentro de las bases de datos y no necesariamente hacer una modificación. Pero si va relacionado a esto del hecho de que el grupo puede o las personas pueden ver lo que se ha modificado, sí, funcionaría algo así como si fuera un documento de Drive. Bueno, dicho esto sobre las bases de datos, nos vamos a entrar ahora a lo que es el lenguaje SQL, que algo habíamos hablado en las unidades anteriores. Dentro de SQL existen diferentes herramientas, las que más vamos a utilizar nosotros ahora en esta unidad son las herramientas de definición y las de manipulación, pero también existen otras más específicas como las de control y las de transacción. Ahora bien, dentro de las herramientas de definición, estas herramientas lo que nos permite es crear y poder definir nuevas bases de datos o nuevos campos. Mientras que las herramientas de manipulación, que estas son las que más vamos a utilizar, nos permite generar consultas dentro de la base de datos que tenemos para ordenar o para filtrar y analizar cierta información dentro de la base de datos en la cual estemos trabajando. Perdón, vuelvo una más. Obviamente esto tiene un mundo aparte donde hay un montón de herramientas y un montón de operaciones que se pueden hacer. Dentro de esta presentación, que después se la vamos a subir al aula virtual, tienen acá un link donde pueden profundizar algunos conceptos a aquellos que realmente les interese indagar un poquito más o que ya estén trabajando y quieran tener un panorama más amplio, pueden entrar a esta página donde es básicamente cierta información de SQL con algunas herramientas, con algunas explicaciones más amplias en las diferentes herramientas que se pueden usar. Bien, siguiendo con esto del lenguaje de SQL, vamos a ver ciertos conceptos, entre ellos son las cláusulas. Las cláusulas van a ser o están dentro de los comandos para definir la información que uno desea gestionar dentro de una base de datos. Esta filmina que van a tener acá es como un resumen que para aquellas personas que no usan o es la primera vez que van a
establecer o a trabajar con bases de datos les va a servir como un priori para decir, bueno, esto me sirve para saber qué poner, qué buscar, qué representa cada una de estas cláusulas, qué significa, cuándo las uso o cuándo no. Pero a medida si hay gente que ya lo viene usando o a medida si después ustedes van avanzando en el uso, muchas de estas cosas ya la van a saber de memoria. Es más o menos cuando uno programa en R o en Python, que muchas cosas, unas fórmulas ya te lo sabe de memoria. Bueno, en este caso es parecido. Pero esta Filmina sirve muy bien para aquellos que recién es su primera aproximación a bases de datos. Entonces, como les decía, dentro de las cláusulas tenemos estas más comunes, cada una con su descripción, que estas van a ir dentro de los comandos que nosotros vamos a escribir para gestionar alguna información o obtener alguna información que queramos dentro de la base de datos. Después tenemos los operadores lógicos, más comunes AND, OR, NOT, que estas van dentro de las cláusulas y sirve justamente para ayudar a gestionar una información puntual. Y finalmente los operadores de comparación, que estas también van dentro de las cláusulas, al igual que los operadores lógicos, que algunos ejemplos de acá, como menor, mayor, igual, etc. Ahora bien, como les había dicho al principio, nosotros en el práctico de esta unidad vamos a utilizar el PGAdmin. Para aquellos que ya han podido descargarlo, básicamente ustedes van a ver lo que estamos viendo ahora en pantalla. Esta es la ventana que se abre cuando instalan el PGAdmin. Tenemos una barra de herramientas con un montón de funcionalidades, tal así como las que usamos para QGIS, que tiene su barra de herramientas, en el PGAdmin igual. Van a tener a la izquierda un explorador de objetos, que así como tenemos en QGIS que se nos abren todas las capas, acá se nos van a abrir diferentes bases de datos. Y después a la derecha tenemos un panel que nos detalla diferentes propiedades del objeto que hemos seleccionado dentro de la base de datos. La base de datos que hemos seleccionado se va a mostrar en esta parte. Bien, dicho eso, no sé si queda alguna consulta, algo particular que quieran saber. Tal vez muchas de las cosas les suenen nuevas o terminología nueva, pero a medida que vayan realizando el práctico van a ver que muchas cosas van a tener más sentido, porque a veces hablando así en el aire es más difícil, pero a medida que vayan haciendo el práctico van a poder solventar algunas dudas particulares, pero estoy acá por si tienen alguna consulta puntual, si no, le cedo la palabra a Santi. Gracias, Luni. Mira, en el chat no hay ninguna pregunta, así que si alguien quiere preguntar ahora, si no, pasamos a la práctica y podemos hacer preguntas al final también. Perfecto. ¿Santi? Bueno, perfecto. Gracias, Luni. Nada. Decime, Santi, si querés que te siga compartiendo o compartís vos. No, ahora comparto yo así, Dale. así se ve mi pantalla entera. Listo. Ahí está. Bueno, chicos, la idea de ahora es tratar de resolver el práctico. El práctico sigue un flujo muy, muy parecido a lo que se muestra en el tutorial, en los videotutoriales. Entonces, lo que yo les recomiendo es, si recién están empezando a ver los materiales, es, después de cortar este sincrónico, ver primero el tutorial, ver los videos tutoriales, porque eso les va a ayudar a entender bien, en detalle, por qué estamos resolviendo como estamos resolviendo el práctico. Pero acá tenemos un tiempo un poquito limitado y la verdad que este es un tema que lleva su tiempo digerirlo si es la primera vez, así que les recomiendo eso para después de clase. Bueno, les voy a plantear qué es lo que nos pide hacer el práctico. Nosotros, junto a los datos del práctico, tenemos dos capas. Una capa de departamentos y una capa de radios censales, que son capas con las que venimos trabajando. Y lo que queremos lograr con el práctico es tener una capa que tenga la geometría de los departamentos, con el nombre del departamento y el código, y, sí, vi alguna mano levantada, un chat. Un chat, Santi. Bien. Sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, hay un chat, San, de Camilo. Bueno. Dice, si me ha pasado, lo mejor es empezar con los tutoriales. De igual forma, he estado viendo unos videos en YouTube. Gracias, Sí. Cami. Sí, también
También una herramienta, sobre todo con estas cosas de programación, a la que yo particularmente fui muy reticente, pero me parece que es muy útil, que es el ChatGPT. Creo que la mayoría lo conoce y a mí particularmente en muchas cosas que tienen que ver más con programación y demás me ayuda a entender por qué estoy resolviendo las cosas como lo estoy. Entonces, esa es una herramienta que me parece que está buena que la incorporen si no la vienen usando. Me parece que hay que aprovecharla. A veces se equivoca, pero muchas veces nos ayuda y mucho. Bueno, entonces, ¿a qué queremos llegar primero? Queremos llegar a una capa que tenga la geometría de los departamentos, pero donde tengamos además algunos datos demográficos calculados, como por ejemplo la cantidad de varones que viven en esos departamentos, la cantidad de mujeres, el porcentaje de varones por departamento y la densidad poblacional de mujeres o de personas identificadas como mujeres por departamento. ¿Bien? Esos son datos que no tenemos en esta capa, pero que sí las podemos sacar de esta otra capa, que es de radios censales. Si nosotros abrimos esta capa de radios censales, vamos a ver que tenemos varones, mujeres, total de población y algunos datos censales más, como hemos visto en otros prácticos. Bueno, entonces, supongamos que no estamos viendo nada de base de datos. Nosotros con las herramientas que vimos hasta ahora podríamos resolver esto, ¿verdad? De alguna manera. ¿Cómo, a alguno se le ocurre cómo? Con lo que hemos visto hasta la unidad 4. Hola, sí. Hola ¿Me escuchas? Juan, Hola, ¿cómo va? Buenas noches, buenas tardes a todos. Hola, Juan, ¿cómo estás? buenas Creo tardes. que lo hicimos, no me acuerdo si era el práctico 4, puede ser, que habíamos seleccionado en los radios según su código de departamento, ¿no? Y luego Exacto. creo que los disolvimos o los unimos, no me acuerdo exactamente el geoproceso, pero era algo así. Exacto. En el tutorial de la unidad 4, por ejemplo, se enseña esta herramienta de disolver, de agregar geometrías en base a un atributo, que en este caso sería el departamento, el código de departamento, y además hacer algún tipo de agregación sobre sus columnas numéricas. Entonces podríamos tener la suma para cada departamento de varones, de mujeres, de total de población. Después podríamos calcular una columna que nos represente el área y de esa manera calcular la densidad poblacional, como vimos en la unidad número 13. Pero sí, todo eso lo podríamos hacer sobre la tabla de radio, pero nos faltaría la parte del nombre del departamento que la tiene la capa de departamento. Y para eso podemos hacer uso de las relaciones. ¿Bien? Nosotros relaciones y uniones también podemos hacer a nivel de QGIS. Y de hecho en algunos de los integradores van a ver que plantea cómo hacer relaciones o uniones de capas en QGIS. Pero hoy las vamos a hacer dentro de la base de datos. Entonces, cuando yo voy a querer trabajar estas capas en una base de datos, lo primero que tengo que hacer es tener mi base de datos. Entonces yo lo que voy a hacer es eso, voy a crear mi base de datos y le voy a tener que habilitar una extensión particular que se llama PostGIS, que es la que me permite trabajar con datos de tipo geoespacial dentro de una base de datos. Entonces vamos a tratar de reproducir esos datos. Me voy a ir por un segundo a PGAdmin. Generalmente cuando lo abran por primera vez van a tener algo como esto, donde dice servidores o servers, según en qué idioma lo hayan instalado. Y cuando es la primera vez que entran, les va a pedir que se autentiquen. ¿Bien? Generalmente cuando instalan el PostgreSQL, el usuario y la clave para ingresar es Postgres. Entonces acá ponen Postgres. Y si ya no quieren que les vuelva a preguntar, guardan el contraseña. Le dan OK. Entonces, ¿qué se nos abre acá a la izquierda? Acá estamos en un panel que se llama panel de explorador de objetos. Nosotros tenemos, dentro de esta conexión que hicimos al servidor, acá es como que nos estamos conectando a nuestra propia computadora. Esto en entornos más corporativos, operativos, sería conectarse, por ejemplo, a un servidor remoto que no tiene que estar necesariamente en nuestra computadora. Pero bueno, por términos de simplicidad, estamos trabajando en nuestra propia computadora. Dentro de esta selección nosotros vemos bases de datos acá, con este icono. Tenemos acá.
Y acá nosotros podemos ver todas las bases de datos que tenemos ya creadas. La base de datos que viene siempre por defecto creada con el pgadmin y con el Postgre es esta base que se llama Postgres. Entonces, ¿cómo hago yo para crear una base de datos nueva? Me tengo que posicionar acá en base de datos, hacer clic derecho y poner crear una base de datos. Y acá yo tengo que poner cuál va a ser el nombre de mi base de datos. Yo la voy a llamar práctico. Práctico 2025. Y listo. No necesitan especificar nada más acá. Esto es solamente para crearlo. Una vez que la crean, se les abre automáticamente y le muestra algunos elementos. Nosotros vamos a trabajar principalmente con extensiones y vamos a trabajar dentro del esquema public, que es donde se van a ir almacenando las tablas espaciales y las vistas que vamos a generar. Pero lo primero que tengo que hacer yo para importar capas a esta base de datos es irme a extensiones, ahí pararme sobre extensión y hacer clic en crear una extensión nueva. Y ahí ustedes tienen que buscar la palabra PostGIS para poder habilitar esta base de datos en la extensión espacial. Le dan guardar y si no hay ningún problema, si tienen bien instalado el PostGIS, se les habilita bastante rápido. Una vez que tenemos configurado eso, sí nos podemos volver al QGIS. Acá es donde podemos empezar a interactuar con esta base de datos desde QGIS. Entonces, lo que yo voy a hacer en QGIS para llevarme estas capas a la base de datos es primero establecer una conexión a esta base de datos. Y eso lo hago desde el administrador de fuentes de datos. Así como nosotros lo usamos para agregar datos vectoriales y raster o datos CSV, también podemos hacer conexiones con bases de datos de tipo PostgreSQL. Entonces, cuando están acá, si tienen conexiones ya creadas como yo, les van a listar las conexiones que están hechas. Y si no tienen ninguna, se van a crear una nueva. Pueden hacer clic acá en nueva. Y lo que tienen que especificar es el nombre de la conexión, que puede ser de la base de datos o puede no ser. Yo le voy a llamar TP por trabajo práctico. Y lo otro que tienen que decir acá es cuál es el anfitrión. El anfitrión se refiere al servidor donde está la base de datos, que en este caso es nuestro equipo local. Entonces, acá alcanza con poner localhost. Localhost equivale a decir esta computadora en la que estoy trabajando. En un entorno operativo de base de datos, esto puede ser, por ejemplo, la dirección IP de un servidor que está remoto, al que nos podemos conectar a través de un protocolo específico. Y acá sí, donde sí tenemos que poner bien el nombre de la base de datos, es en este campo, base de datos. Y yo la había llamado, ya me olvidé, Práctico 2025. Práctico 2025. Cuando le doy a aceptar, me va a pedir que diga con qué usuario y clave me quiero conectar a esta base de datos. Y yo voy a poner Postgres y contraseña Postgres, que son el único usuario que tengo creado aquí. Bien, y listo. Ahí ya tenemos la conexión hecha desde el administrador de fuentes de datos. Teniendo la conexión hecha, yo lo voy a minimizar a esto. Si yo voy a este menú que se llama base de datos, voy a entrar a algo que se llama como administrador de base de datos. Y ahí dentro de PostGIS me va a aparecer esta base de datos que acabo de crear. Entonces, si yo me paro en este esquema, que es el esquema public, se me habilita la importación de capas que tengo abiertas en el QGIS. Con este botoncito de acá, importar capa o archivo. Entonces, lo primero que voy a importar es la tabla de radios. La tabla de radios. Bien. Esto se va a importar como una tabla para la base de datos, pero va a tener geometría. Ya lo vamos a ver en el pgadmin. Entonces acá le damos a aceptar. Esto lleva un ratito porque es un poco grande la capa. Y después vamos a hacer lo mismo con la capa de departamentos. Entonces ahora las ven a ambas capas ahí, presentes en la base de datos. Bien. Estas capas
vienen de los archivos vectoriales. Ya no voy a trabajar más con estos archivos, así que me la voy a eliminar. Como ahora yo importé las capas a la base de datos, si yo acá refresco esta conexión, empiezo a ver datos acá. Empiezo a ver datos. Entonces, acá empiezo a ver las tablas espaciales que importé a la base de datos. Estos ya no son mis archivos JFile, sino que son mis archivos importados a la base de datos. De hecho, si yo me voy al pgadmin y dentro de public me voy a tablas, voy a ver que están acá. Bien. Para la base de datos, para el pgadmin quiero decir, perdón, son tablas simplemente, pero vamos a ver que en realidad tienen geometría. Entonces, yo a estas capas que están en mi base de datos, las puedo agregar. Y las puedo trabajar como una capa cualquiera, como un GeoPackage, como un archivo JFile, como un GeoJSON, como lo que sea. Incluso puedo aplicar las operaciones de edición que vimos en la unidad número 3. Le puedo hacer un geoproceso que me escriba una capa afuera o adentro de la base de datos. Puedo prácticamente hacer todo lo mismo que me deja hacer QGIS con cualquier tipo de capa. Pero si yo me paro sobre las capas, ya no dice que tienen origen en un archivo tipo JFile, sino que da los datos de la base de datos de los cuales estamos leyendo estos datos. Con algunas propiedades como su sistema de referencia, qué tipo de geometría tiene, cuál es la base de datos donde está guardado, cuál es el puerto a través del cual me conecto a la base de datos, y etc. ¿Bien? Bueno. Todo esto de crear la base de datos, configurarla e importar suele ser como una de las cosas que más cuesta. Después viene la parte de empezar a trabajar con estos datos y construir consultas utilizando el lenguaje SQL. Entonces yo me voy a ir ayudando al práctico, porque no tengo tanta memoria, para ir viendo cómo tenemos que armar nuestras consultas. En el tutorial, ¿qué se plantea? En el tutorial se arman dos vistas a partir de dos capas y luego se las combina en una vista final, usando relaciones entre columnas que tienen en común. ¿Qué es esto de las vistas? ¿Qué es esto de las vistas? Nosotros lo que importamos ahora como capas son dos tablas espaciales que son dos tablas que residen en la base de datos. Nosotros, en base de datos, podemos crear vistas que son una especie de consultas o capas virtuales generadas a partir de una capa. Por ejemplo, ¿vieron cuando nosotros hacíamos en la unidad 4 filtros sobre una capa y creábamos una capa que solamente mostraba ciertos elementos en base a cierto atributo? Bueno, esa capa filtrada era una vista de una capa, no era una capa adicional, sino que era una vista o una consulta hecha sobre una capa de base. Bueno, lo mismo podemos hacer en las bases de datos creando vistas. ¿Y por qué está bueno a veces trabajar con vistas? Porque nos evita hacer redundancia de datos. En vez de estar generando una capa que tenga la superficie, podemos generar una capa que sea una consulta sobre la capa de departamentos y que cada vez que departamentos o radios o la capa que le da origen sufra algún cambio, se actualice en la vista. Eso, si nos va bien, con la resolución del práctico lo vamos a ver más gráficamente cambiando los datos a propósito de alguna de las capas. San, perdón, ya que estamos. Sí. Evelyn dice, si estas bases de datos son como los servicios WFS y WMS. No, son cosas distintas. Puede ser que la información que vos bajas de un WMS o un WFS resida en una base de datos y puede ser que no. No son las mismas cosas. Es más, en general, las cosas que vos bajás de un WMS o un WFS están subidas a un GeoServer, por ejemplo, que es un servidor, y bueno, ahí puede ser que estén subidos archivos JFile normales o GeoPackage, o puede ser que sean bases de datos. Así que no son exactamente lo mismo. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque nosotros necesitamos tener la superficie calculada de cada departamento. Eso nos lo puede dar la capa de departamentos. Y también necesitamos el nombre del departamento.
que nos lo da la capa de departamento. Todo eso lo vamos a juntar o lo vamos a consolidar en una vista que le vamos a llamar vista superficie TP. Que va a tener que tener un aspecto más o menos parecido a esto. Vamos a tener que tener en esa vista el campo ID, que genera la base de datos cuando se importa, la geometría, el código de departamento, el nombre del departamento y la superficie. Con estos nombres como aparecen acá. Entonces empecemos por lo más básico. Yo cuando quiero hacer consultas o crear cosas, me tengo que abrir este panel, que es el panel de consultas, o la herramienta de consultas. Que siempre se me abre en la base de datos donde estoy parado. Si yo estoy parado en la base de datos práctico, en el esquema public, bueno, acá se me abre el panel de consultas dentro del práctico. Bien. Entonces, yo me quiero traer, primero que todo, los campos ID y depto, y non depto. Vamos a empezar por eso. Después le agrego la geometría. Entonces, ID, depto, que era el código de departamento, y non depto. Bien. Eso nosotros lo hacemos con select. Es uno de los comandos que le mostró Luni en la parte teórica. Con select nosotros indicamos qué columnas queremos traer. Bien. Y después con from nosotros indicamos de qué tabla lo queremos traer. Y estos datos los queremos traer de departamentos. Bien, esto es una consulta bien básica. Entonces, ¿qué nos trae esto? Nos trae estas 3 columnas de la tabla de departamentos. Lo otro que necesitamos sacar de esta tabla, además del nombre del departamento, es la superficie. Bien. La superficie nosotros, así como en QGIS, en la calculadora de campos, la calculamos haciendo pesos área y sobre 1.000.000 si la queremos expresar sobre kilómetros, en kilómetros cuadrados. Acá la obtenemos usando un comando que se llama stArea. stArea es un comando propio de la extensión POSIX. Bien. Y esto se aplica sobre la geometría, que siempre por defecto cuando importamos una tabla espacial a una base de datos, la geometría se llama geom. Entonces veamos qué nos da esto. Bien. Acá tenemos estos valores de área calculados para cada uno de los departamentos. ¿En qué unidades les parece que está esto? En metros. En metros cuadrados, como nos pasó en la unidad número 3. Entonces, si lo queremos en kilómetros cuadrados, tenemos que dividir por 1.000.000. Bueno, yo siempre tomo de referencia, esto lo digo igual en todos los sincrónicos todos los años, siempre tomo como referencia el departamento capital de la provincia porque sé que tiene esta superficie, más o menos 570 kilómetros cuadrados. Así que están bien, tienen sentido estos valores. Ahora, ¿qué pasa? Esto que me calculo la superficie, como nombre de columna parece como medio feo, la verdad, no es muy intuitivo que digamos. No me gusta mucho esto, digamos. No quiero una vista final que me muestre la superficie con ese nombre. Entonces ahí yo puedo usar lo que se conoce como alias, o sea, cómo quiero que salga nombrada una columna en una consulta. Bien, entonces yo acá eso lo hago usando este comando que es as. Y acá, a continuación pongo cómo quiero que se llame esa columna en la consulta de salida. Bien, asimismo yo depto, por ejemplo, le podría poner código, por dar un ejemplo. Y acá me aparece código. Se lo voy a dejar como depto. Y ahora sí, voy a agregar la geometría. No la agregué hasta ahora simplemente porque se ve así, y como es muy largo, es como una cadena de texto muy larga, que así como lo interpreta el PostgreSQL, la geometría, me iba a ser difícil mostrarles estas otras cosas. Bueno,
Hasta ahora esto solamente es una consulta que estoy haciendo. Es como si hicieran un filtro o una expresión SQL para ver los datos de cierta forma. Pero no he creado nada. No he creado absolutamente nada. Entonces, lo que tengo que agregar ahora es una cláusula de creación. Y voy a crear esta vista que se llama vista superficie TP. Y esto lo hacemos poniendo create or replace view. Y le voy a llamar vista-superficie TP. Y acá tengo que poner as. Esto quiere decir crear o reemplazar esta vista llamada así como todo lo que viene acá abajo. Bien. Déjenme ver si me falta alguna columna que me haya olvidado, pero creo que no. Superficie, ID, geometría, departamento, nombre de superficie. No, está todo. Bueno, entonces cuando ustedes corren esto, ya no les aparece nada, porque creó algo nuevo en la base de datos. Entonces no le va a mostrar acá una tabla. Y si se van a vistas, van a ver que se creó esta vista superficie TP. Si yo me voy a QGIS y vuelvo al administrador de fuentes de datos y refresco la conexión a mi base de datos, voy a ver que esta la tengo como una capa espacial. Vista superficie TP. Lo voy a apagar por un segundo. Y si ustedes consultan alguno de esos elementos, van a ver que tiene exactamente lo que calculamos recién. Nosotros la vemos visualmente como una capa, pero no es una capa, es una vista, una consulta generada a partir de departamentos. Esa es la gran diferencia que tiene. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el departamento Pocho, en la capa de departamentos, lo pongo en edición con las herramientas que ya conocemos y le pongo Santiago, bueno, en esta vista, ese cambio se va a arrastrar a la vista y acá me va a aparecer Santiago. Lo mismo si agarro Capital y le pongo Candela, por ejemplo. Va a pasar eso. Eso tiene en particular las vistas generadas en la base de datos. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Sí, Milagros. Profe, no entendí. ¿Eso quiere decir que si agregamos información a esta capa que es una vista, se agrega en la base de datos? Eso no entendí muy bien, disculpe. Si yo, por ejemplo, esta es mi capa de departamentos. Si yo agarro este departamento, este de acá, lo pongo en este formulario y le llamo, ¿cómo es tu nombre, perdón? ¿Milagros era? Milagros. Sí, Milagros. Milagros. Le pongo Milagros a este departamento. Corto la edición. Cuando yo vaya a esta capa, se me va a reflejar directamente el cambio, porque esta capa está conectada a esta capa que le da origen. ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Si yo, por ejemplo, creo un departamento nuevo, después lo voy a borrar, pero creo un departamento nuevo, le pongo un código cualquiera y lo llamo Candela, y corto la edición y lo guardo. Cuando vaya a la vista, lo voy a ver. La vista hereda todos los cambios que estoy haciendo. Y voy a ver acá que tengo el departamento Candela. Y tengo su superficie, no la tuve que calcular de nuevo, porque la vista está pensada para calcular esa superficie. ¿Ves? Yo no tuve que hacer de nuevo el cálculo de superficie de Candela, se calculó solo. Una consulta, Santiago. Sí, mientras La tanto voy a eh, borrar esto porque si no, me lío. La Sí. vista la generamos sí o sí del otro programa y luego la solicitamos, por así decirlo, visualizarlo en QGIS. ¿Está bien? Sí. Para ver si voy siguiendo. Ok, vale, Sí. gracias.
Sí, acá simplemente estamos usando el QGIS para visualizar. No la usamos para editarla. Editamos la capa de base, no la capa que generamos como vista. La San, vista no se puede editar. Sinceramente, capaz que sí se puede, pero yo no lo haría. Claro, no tendría No estoy sentido. seguro que se pueda, no tendría mucho sentido. Ok, gracias. Sí, Han. Martín dice, a la inversa también, pregunta. Es lo que preguntaba justo recién el otro Sí, de lo compañero. que estabas hablando. Claro, no, yo no lo haría. Y, y Evelyn dice, las vistas se pueden guardar como archivos. Sí, vos podés acá exportar, guardar como, y te lo guardas como un shapefile, un KML o alguno de los archivos con los que venimos trabajando. Perfecto. ¿Y Milagros, levantaste la mano? Sí, justamente para consultarle, la vista de superficie la habíamos creado para poder nosotros entender de que en SQL también se pueden crear esta geometría, ¿no? Y poderla visualizar en el QGIS. Claro, de todos modos, departamento ya es una capa que está en la base de datos también, ya, que tiene su geometría. Pero sí, yo le creé la geometría para que pudiéramos ver que la podemos ver espacialmente, que tiene esto en particular el POSIX, que es la extensión espacial. Pero bueno, aparentemente son las mismas cosas si uno lo mira, pero en realidad esta tiene información que la otra no, porque así la generamos. O sea, porque se agregó más en la tabla de atributos se agregó datos, ¿verdad? Claro. Tiene un dato nuevo que es la superficie y que se va calculando solo. Si vos cambias si vos editas un polígono y pasa a ser más chiquito, bueno, eso se va a actualizar en la superficie en la vista. San, Ezequiel dice, en la base de datos se puede guardar una capa tipo QML, o sea, guardar un estilo. No, casi 90% seguro que no. Capaz que sí ahora, pero no. Me parece que no. Bueno, gracias. Bueno, ahora tenemos que trabajar con los datos demográficos, que los tenemos en radios. Entonces, en este caso, nosotros vamos a crear una vista, pero que va a ser una tabla solamente. No va a tener la geometría, porque a mí no me interesa la geometría de radios. Me interesa solamente la información, la tablita resumen de algunas estadísticas por departamento. Entonces, a esta vista, que le voy a llamar vista población TP, voy a querer incluirle el código de departamento, la población total por departamento a partir de esta columna, pero que quiero que vaya con el alias población, el total de varones por departamento usando la columna varón y el total de mujeres por departamento usando la columna mujer. Y más o menos va a tener que tener este aspecto que tiene acá. Código de departamento, población, varones, mujeres. Entonces vamos a ver cómo creamos esta vista. Siempre empezamos con select y el primer campo que quiero tener es depth. El otro campo que voy a usar es varón y el otro campo que voy a usar es mujer. Y me está faltando uno, ¿no? Total por. ¿Cómo puedo saber? Yo ahora porque me los acuerdo de memoria, pero ¿cómo sé cómo se llaman las columnas? Bueno, lo puedo ver en QGIS o lo puedo ver acá, en PGAdmin. Dentro de columnas, yo puedo ver cómo se llaman todas las columnas que tengo. Y quiero que total poll. ¿De dónde lo voy a traer? De radios. Perdón, me olvidé de eso. Yo quiero que este campo total poll, que nunca me sale pronunciarlo, salga como población. Entonces uso el as. Quiero que varón salga en plural, como varones, y que mujer salga como mujeres. Bien. Esto se parece casi a lo que yo quiero, pero ¿qué le falta a esto? O sea, los nombres de las columnas están perfectos, los datos están bien, pero ¿qué le falta hacerle a esto?
Cre- La creación. la creación. La creación. Y antes de crearlo, ¿qué más falta? Fíjense cuántas filas tengo acá. Acá me dice cuántas filas total. Acuérdense que yo quiero llegar a una población, una densidad, un porcentaje por departamento. El nombre. El nombre, no lo tengo en esta tabla yo el nombre. ¿El ID? El El total. ID, El agrupado por departamento. eso, el agrupado. Tenemos que agrupar estos datos a nivel de departamento para poder machear ambas tablas. Porque si no tenemos una tabla con los datos desagregados por radio y otra con departamentos. Entonces, eso en SQL lo hacemos con group by. Donde decimos, es como cuando hacemos el dissolve que queremos agrupar los datos. Bueno, acá vamos a agrupar los datos, pero sin geometría. Group by y decimos por qué columna queremos agrupar. Que en este caso yo voy a agrupar por código de departamento. De manera tal que tenga 26 filas de salida, porque tengo 26 departamentos. ¿Qué pasa cuando hago algo así? Me está diciendo esto, básicamente, que estás agrupando por departamento, pero no estás tomando ninguna decisión sobre estas columnas de acá. ¿Qué querés hacer con estas columnas? ¿Querés contarlas? ¿Querés hacer la suma? ¿Querés hacer la media? ¿Querés mostrar el mínimo? ¿Mostrar el máximo? O sea, está bien, estás agregando los datos y ¿qué haces con estas columnas? Entonces ahí vienen los operadores de agregación, que se lo tenemos que aplicar a cada uno de los tres. Y en este caso queremos el total de las tres por departamento. Entonces lo que tenemos que usar es el operador suma, sum. Y se lo aplicamos a las tres columnas. Entonces ahora sí, tengo solamente 26 filas, que son los 26 departamentos. Tengo una manera de identificar los departamentos por su código. No tengo el nombre en esta tabla. Y acá tengo el total de población, el total de varones, el total de mujeres. Entonces con eso ya tenemos esto que nos estaba pidiendo acá. ¿Qué nos falta ahora? Ahora sí crear. Create, replace, view. Esta le vamos a llamar vista población TP. Ese es el nombre, ¿no? Vista población TP, sí. Entonces, bueno, como acá creé solamente... Fíjense que yo primero pruebo la consulta y después recién cuando veo que está bien, le agrego la parte de la creación. Entonces, esta tablita nosotros la podemos ver también en QGIS. La podemos ver también si refrescamos, pero no es una tablita espacial, es una tabla alfanumérica. Entonces acá tenemos que tildar esta opción que dice listar también las tablas sin geometría. Y ahí me aparece vista población TP. Fíjense, es como un CSV, como cuando agregamos un CSV al QGIS. Esta vista solamente es una tablita, que también está asociada a radios. Cualquier cambio que yo haga en los datos demográficos o código o geometrías de radios va a impactar en esta tablita que tengo acá. Pero es una tabla, no es una capa geométrica porque a mí no me interesa en este caso la geometría. La geometría ya la tengo acá, en vista superficie. Entonces, ahora tengo mis dos vistas. Viene el paso de combinarlas a las dos. Combinar ambas. Entonces yo en la vista final que va a combinar la información de ambas vistas, voy a querer tener el ID del departamento, que lo puedo sacar de vista de superficie, el ID para que sea identificado unívocamente como elemento de la base de datos, la geometría, que también la puedo sacar de vista de superficie, el código del departamento, que lo puedo sacar de cualquiera de las dos, porque el código va a ser mi clave que me va a permitir enlazar ambas tablas. El nombre del departamento, que viene de la primera vista. La población total, la cantidad total de mujeres y varones que vienen de la segunda vista que creé.
Y después, en base a eso, voy a tener que hacer unos cálculos. Pero vamos a empezar por esto de acá. Es decir, por traernos los datos de distintas columnas. Entonces, por un lado yo necesito el ID. Por otro lado, necesito la geometría. Por otro lado, necesito el código del departamento, que se llama depto. Por otro lado, necesito el nombre del departamento, que es nomdepto. Después necesito la población total de departamento que yo le llame población. Si no me acuerdo, lo puedo verificar siempre acá. Población. Y la cantidad total de varones y mujeres. Y por ahora nada más, ya vamos a hacer los cálculos después. Entonces, en From, ahora, yo ya no tengo una sola tabla, tengo dos vistas donde voy a sacar los datos. Una es vista superficie TP y la otra es vista población TP. Si yo corro esto como está, ¿qué me va a decir? La referencia a la columna depto es ambigua. Claro, porque acá yo estoy diciendo qué columnas quiero, pero no estoy diciendo de qué tabla la quiero sacar. Entonces, con ID Geom no tiene mucho problema porque solamente tiene geometría esta, entonces sabe que las tiene que sacar de acá. Pero depto está presente en ambas. Entonces acá el PostgreSQL no sabe de qué tabla sacarlo. Entonces acá viene lo que se ve en el tutorial, que es muy útil, que es identificar a las tablas con una letra. ¿Cómo la identificamos? Haciendo espacio y la letra que queremos. A vista superficie le vamos a llamar A y a vista población le vamos a llamar B. Y después la forma de indicarle al PostgreSQL que queremos que una columna venga de una tabla o de otra es poniendo como prefijo esa letra con la cual identificamos a la tabla. Puede ser una letra, puede ser una palabra también. Eso como prefieran. Entonces, ID la voy a traer de A, la geometría también de A. Depto había dicho que podía traerla de A o de B. Yo la voy a traer de A, pero es lo mismo en este caso. El nombre del departamento viene de A. Solamente tengo el nombre de departamento en esta vista, de acá. Y los datos demográficos vienen todos de B. Sí, escucho. Ernesto, Una consulta. Viendo de que pusiste la categoría de A y B para las diferentes vistas que vos estás tomando los datos, ¿es necesario ponerle el prefijo de a geom, siendo que solamente está en una de las vistas? No. Yo podría resolver esto solo poniéndole a.depto. Porque Listo. pero es buena práctica hacer esto. Es buena práctica, igual, por eso lo estoy haciendo. Pero sí, es buena pregunta. Muchas gracias. Entonces, ahora sí. Ahora sí sabe. O más o menos. Vamos a ver. Bueno. ¿Cuántas filas totales tengo yo acá? No sé si llegan a ver. 676. Claro. 676 es 26 al cuadrado. O sea, son todas las combinaciones posibles de valores que hay entre ambas tablas. ¿Por qué? Porque yo no le estoy indicando cómo tengo que hacer el match entre ambas tablas. Bien. Estoy diciendo, bueno, tráeme de estas tablas todas las combinaciones posibles que pueda hacer. Y bueno, forma 676. Esta información a mí no me sirve. Hay un montón de geometrías duplicadas. Entonces, acá es donde entran cláusulas como el where o el join. Yo acá les voy a mostrar con el where, esto también se podría hacer con join, que es establecer relaciones entre las tablas. Y ahí es donde es tan importante esta columnita. Esta columna depto, que está presente en ambas vistas, es la que me permite vincular a ambas y decir, tráeme solamente aquellos registros donde sean iguales, donde coincida el código de departamento en la tabla A y en la tabla B. Entonces, eso lo pongo poniendo where
A.depto igual a B.depto. O sea, donde se cumpla que haya coincidencia entre estos dos. Para eso estoy usando el where. Entonces, ahora sí tengo 26. Ahora sí tengo los datos a nivel de departamento. Yo me voy a mover un poco la geometría para que vean que me traje el código de departamento, el nombre del departamento, la población, los varones y las mujeres. Entonces ya estamos casi listos. Bueno, lo último que nos falta en esta vista final es calcular el porcentaje de varones por departamento. Voy a sacar la geometría por un segundo, solamente para que podamos ver más claro el resultado. Y la densidad poblacional de mujeres por kilómetro cuadrado. Bien, bueno, vamos por el porcentaje de varones, en primer lugar. Háganme acordar después de la geometría, porque si me olvido, nunca va a ser una capa. Bueno, ¿cómo calculamos el porcentaje de varones? Nosotros tenemos los datos. Podemos hacer la columna de varones sobre población y eso multiplicarlo por 100. Entonces, acá armo la expresión y a este cociente lo multiplico por 100 para que me dé como porcentaje. Voy a poner una coma acá, un salto de línea, perdón, para que se lea más claramente. A esto yo le tengo que poner un alias. Creo, corríjame alguno si no está, o confírmeme si está bien, creo que es porcentaje varones. ¿Puede ser que sea este? ¿O es solo porcentaje? Creo que el práctico lo pide. Porcentaje varones, sí. Entonces ahí tengo agregada una nueva columna que viene de estas dos columnas que a su vez son cálculos en la vista de población. Y por otro lado, yo tengo que calcular la densidad poblacional de mujeres por kilómetro cuadrado. Entonces, eso por un lado yo tengo que traerme el dato de mujeres, que la tengo, y lo tengo que dividir por la superficie. ¿De dónde viene superficie? ¿De A o de B? De A, dice Agustina. De A, perfecto. Fíjense que yo superficie no la estoy teniendo, la estoy trayendo los resultados finales, pero sí la puedo usar igual para hacer cálculos. Y a esto le voy a llamar, creo que era así, o más o menos así. Entonces, ahora tengo dos columnas nuevas que no tenía ninguna de estas dos vistas que las calculé en este paso. Yo podría haber hecho este cálculo en la vista de población, sí, tranquilamente lo podría haber hecho, pero decidí hacerlo acá, como para mostrarles que se puede hacer. A su vez que traemos datos de otras tablas, podemos hacer cálculos al momento de traerlos. Bien, y todos estos datos están concatenados. Cualquier cambio que yo haga en radios o en departamentos impactan en estas vistas intermedias e impactan en esta vista final. Bueno, entonces una vez que tengo todo bien, acá me voy a traer la geometría de nuevo. Solamente la había sacado para facilitar un poco la lectura de esto. Ahí ya puedo crear la vista final. Entonces, arriba de todo, vista final TP. Le agrego el create y, como nos pasó con las otras, no vamos a ver nada, pero sí la podemos ver en QGIS como una capa porque tiene geometría. Entonces, si me voy al administrador de fuente de datos y refresco la conexión,
voy a ver la vista final TP agregada. Y si empiezo a consultar sus datos, voy a ver que tiene todos los datos que yo calcule. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la capa de radios, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá en capital, vamos a ver, tengo una densidad, tengo este valor, densidad de mujeres por kilómetro cuadrado, de 1212. Si yo voy a la capa de radios, no sé, y sin querer agarré un montón de radios de la capital, esto lo estoy haciendo a propósito, pero la puse en edición y puse que la cantidad de mujeres es de 100.000 en todos estos radios, o sea, es un error muy grosero, pero es a propósito esto. Guardo los cambios. Lo que me va a pasar es que esto me va a impactar en el dato de densidad que tengo calculado acá. Fíjense el valor de densidad de mujeres por kilómetro cuadrado. Bueno, y la cantidad de mujeres también. Obviamente estos datos pierden consistencia, ¿no? Porque estos son datos estáticos. El dato de la población es un dato estático, no es un dato calculado. Entonces fíjense cómo están todas concatenadas. Este cambio en la tabla de los radios me afecta a la vista de población, a esta tablita de acá me afecta. Y esta tablita de acá a su vez me afecta a la vista fina. Bien, lo mismo que vimos hace un ratito con cambiarle el nombre de los departamentos o agregar un departamento nuevo, bueno, lo mismo pasa con los datos demográficos. De hecho, este departamento se sigue llamando Milagros, porque yo guardé el cambio con el nombre modificado Milagros. Bien. Bueno, esa es la idea más o menos del práctico. Después les muestra que yo, para no irme muy por las ramas, o para no saturar la información, les muestra o les propone una manera de hacerlo todo en un paso, sin crear vistas intermedias. Pero para entender este tipo de consulta, quizás es más fácil hacer el ejercicio primero de crear las vistas por separado. Así que bueno, ese es más o menos el práctico. Después hay una parte opcional también, que es muy larga, no la vamos a llegar a desarrollar hoy, que es hacer el análisis de proximidad que se hizo en la unidad número 4, un poquito simplificado, ¿bien? Aplicado con comandos y geoprocesos de POSIX. Eso para el que quiera incursionar un poco más en este tema. Pero está un poco simplificado respecto a lo que plantea la unidad 4, porque si no se complejizan bastante las consultas. Así que bueno, eso es más o menos lo del práctico. Cuando vean el tutorial van a ver que es muy, muy parecido al planteo del caso, solamente que no se calcula densidades o porcentajes de varones o mujeres, sino que se trabaja sobre el campo total de población. ¿Puedo hacer una consulta, Santiago? Sí. Sí, Juan. ¿Se puede exportar como shape la vista? Sí, si a mí esta vista, como está, me gusta, voy a exportar o guardar como archivo shape. Me lo dejo acá en el escritorio. Vista práctico. Y ahora es un shape. Esto. Ahora pasa a ser una capa estática, ese es el único tema. Todos estos datos. Esto te iba a consultar, claro, queda Sí. ya como está, digamos. Pasa a ser estático. Pero si a vos te gusta esto, como quedó, y sabés que es el dato como vos lo querés, le podés exportar un shape y lo compartís. Ok, muchas gracias. ¿Milagros? Sí, profesor, una consulta. También se puede hacer el join teniendo en cuenta los datos espaciales como se hace en QGIS o otro software. Sí, el POSIX, que es la extensión espacial, tiene todos esos predicados geométricos que vemos en los geoprocesos. Podés, por ejemplo, hacer una intersección, podés hacer una diferencia simétrica.
Podés hacer un spatial join, que no es algo, no sé, no recuerdo que exactamente si lo hemos visto en línea 4, que es pasar los atributos de una capa a otra en base a algún predicado geométrico. Se puede hacer todo eso, sí. Ok, profesor. Gracias. De hecho, bueno, hay uno de los integradores. Hay dos integradores que se hacen con base de datos y se usan algunos de estos predicados, estos geoprocesos de pollos. Bueno, ¿una pregunta más? En el chat no hay ninguna, Santi. Bueno, si no hay ninguna consulta más, damos por finalizado el sincrónico de la unidad 6 y nos encontramos la próxima ya con mapas, integradores y bueno, nos vamos acercando al final del curso. Deni, ¿levantaste la mano? Creo que lo bajo. Sí, fue sin querer. No pasa nada. Bueno, seguimos por el foro entonces. Bueno, chicos, Muy buen fin de semana para todos. nos vemos. Adiós, buen fin de semana. Buen fin de... Chao, chao. Adiós. Gracias. Muchas gracias, buen fin de. Chao. Muchas gracias.